Multiplica Jesús los panes, huye de los que le querían hacer el rey, camina sobre las olas del mar, enseña el misterio de la Eucaristía, predice la traición de Judas. Después de esto pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es el lago de Tiberíades, y como le siguiese una gran muchedumbre de gentes, porque veían los milagros que hacía con los enfermos, subiéndose a un monte, y sentóse allí con los discípulos. Acercábase ya la Pascua, que es la gran fiesta de los judíos. Habiendo pues Jesús levantado los ojos, y viendo venir hacia sí un grandísimo gentío, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esa gente? Mas esto lo decía para probarle, pues bien sabía él mismo lo que había de hacer. Respondiéndole Felipe: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tome un bocado. Dícele uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a esas gentes. El sitio estaba cubierto de hierba. Sentándose pues al pie de 5.000 hombres, Jesús entonces tomó los panes y, después de haber dado gracias a su eterno Padre, repartiólos por medio de sus discípulos, entre los que estaban sentados, y los mismos hizo con los peces, dando a todos cuantos querían. Después quedaron saciados, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierdan. Y hiciéndolo así, y llenando 12 cestos de los pedazos que habían sobrado, de los 5 panes de cebada, después que todos hubieron comido. Visto el milagro que Jesús había hecho, decían aquellos hombres: este sin duda es el gran profeta que ha de venir al mundo. Por lo cual, conociendo Jesús que habían de venir para llevársele por fuerza y llevársele por rey, huyóse él solo otra vez al monte. Siendo ya tarde, sus discípulos bajaron a la orilla del mar, y habiendo entrado en un barco, iban atravesando el mar hacia Capernaum. Era ya de noche cerrada, y Jesús no se había juntado todavía con ellos. Entre tanto el mar soplando, un viento muy recio hinchaba. Después de haber remado como unos 25 o 30 estadios, ven venir a Jesús andando sobre las olas y arrimarse a la nave, y creyéndole un fantasma se asustaron. Mas él les dijo luego: yo soy, no tenéis que temer. Quisieron pues recibirle consigo a bordo, y la barca tocó luego en el sitio a donde se dirigían. Al día siguiente, aquel genio que se había quedado en la otra parte del mar advirtió entonces que allí no había más que una barca, y que Jesús no se había metido en ella con sus discípulos, sino que éstos habían marchado solos. Arribaron a la sazón otras barcas de Tiberíades cerca del lugar en que el Señor, después de haber dado gracias o embarcado su bendición, les dio de comer con los 5 panes. Pues cómo sirve la gente que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos. Entraron en dichos barcos, y dirigiéndose a Capernaum en busca de Jesús,
Y habiéndoles hallado a la otra gente del lago, preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, que vosotros me buscáis no por mi doctrina atestiguada por los milagros que habéis visto, sino porque os he dado de comer con aquellos panes hasta saciaros. Trabajad para que tener tanto el manjar que se consume, sino el que dura hasta la vida eterna, el cual os hará hijos del hombre, pues en este imprimido un sello o milagro, el Padre que es Dios. Preguntándole luego ellos: ¿qué es lo que hacemos para ejercitarnos en obras de agua de Dios? Respondiéndole Jesús: la obra, agradecerle a Dios, que es creáis en aquel que es, se os es enviado. Dijérosle pues: ¿qué milagro haces tú para que nosotros veamos y creamos? ¿Qué cosa haces extraordinaria? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: dióles de comer pan del cielo. Respondiéndoles Jesús: en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo, mi Padre es quien os ha dado a vosotros el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y que da vida al mundo. Dijéronle ellos: Señor, danos siempre ese pan. A lo que Jesús respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero yo os lo he dicho, que vosotros me habéis visto obrar milagros, y con todo no creéis en mí. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y al que viene a mí por la fe, no le rechazaré, pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite a todos en el último día. 40. Por tanto, la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que todo aquel que ve o conoce al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Los judíos entonces comenzaron a murmurar de él, porque había dicho: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y decían: ¿no es este aquel Jesús, hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? Pues como dice él: yo he bajado del cielo. Mas Jesús les respondió y dijo: no andéis murmurando entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae, y tal les resucitaré yo en el último día. Escrito está en las profecías: todos serán enseñados de Dios. Cualquiera pues que ha escuchado al Padre y apreciado su doctrina viene a mí, no porque algún hombre haya visto al Padre, excepto que el Hijo natural de Dios, éste sí que ha visto al Padre. En verdad os digo que quien cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mas este es el pan que desciende del cielo, a fin de que quien comiese de él no muera. Yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo. Quien comiese de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi misma carne,
la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. Comenzaron entonces los judíos a alterar unos con otros, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús esperó y les dijo: en verdad os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien tome mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Así como el Padre que me ha enviado vive y yo vivo por el Padre, así quien me come también vivirá por mí y de mi propia vida. Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a vosotros padres, que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come ese pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum, y muchos de sus discípulos, habiéndolas oído, dijeron: Dura es esta doctrina, ¿y quién es el que puede escucharla? Mas Jesús, sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: Esto os escandaliza, pues ¿qué será si veréis al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es quien da la vida, la carne o el sentido carnal de nada sirve para entender este misterio. Las palabras que yo os he dicho, espíritu y vida son, pero entre vosotros hay algunos que no creen. Qué bien sabía Jesús desde el principio cuáles eran los que no creían y quién le habían de entregar. Así decía: por esta causa os he dicho que nadie puede venir a mí, si mi Padre no se lo concediese. Desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y ya no andaban con él, por lo que dijo Jesús a los 12 apóstoles: ¿Y vosotros queréis también retiraros? Respondiéndole Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Replicóle Jesús: pues que no soy yo el que os escogí a todos los 12, y con todo uno de vosotros es un diablo, decía uno. Decía esto por Judas Iscariote, hijo de Simón, que no obstante de ser uno de los 12, que había de vender a Jesús por las fiestas de los tabernáculos. Enseña en el templo